identificamos que el objetivo del documento era mostrar los principales conocimientos básicos de la microeconomía, pero aplicados en la demanda del sector transporte. Se tocaron temas como oferta, demanda, mercado, equilibrio, tipos de elasticidades, entre otros. Ahora pasamos al desarrollo de problemas. Primero tenemos un problema de elasticidad-precio dado por una ecuación que nos refiere a la cantidad de viajes demandadas en cierto periodo respecto al tiempo de viaje y a los costos de viaje. Dentro de las diapositivas se puede ver el desarrollo que se realizó para poder hacer el cálculo de esta elasticidad. Ahora pasamos con un ejemplo distinto, igualmente sobre elasticidades, en el cual se suponen ciertos valores para unas elasticidades y se plantean ciertos proyectos. El planteamiento pregunta sobre cuál de estos es realmente viable ser aplicado, siendo que estos mismos proyectos son mutuamente excluyentes. Se llegó a la conclusión, después del análisis profundo de las elasticidades, que solo el proyecto B era aplicable debido a lo que se puede ver desarrollado dentro de la pantalla. Pasando con el ejercicio 2.4.1 nos daban un modelo doble logarítmico y pues para encontrar la elasticidad precio se tenía que aplicar logaritmos a ambos lados de la ecuación. Al final esto nos dejaba que como teníamos constantes, entonces la elasticidad precio era igual a B y igualmente la elasticidad tiempo era igual a C. Luego nuevamente tenemos un planteamiento parecido al anterior, nada más que este cambia a ser un proceso semilogarítmico o de exponencial negativa. En este caso, al aplicar los logaritmos, nos queda que la elasticidad precio es igual a Vp y la elasticidad del tiempo es igual a Ct. Luego tenemos una ecuación que nos deriva de la generalización del precio del viaje, en donde tenemos que G es igual al precio más el tiempo, y eso entonces nos da un valor del tiempo, y esta elasticidad está definida por D y multiplicada por P entre G, y tenemos una elasticidad para el valor del tiempo también definida dentro de la ecuación mostrada en pantalla. Para el 2.7.1 tenemos una función de demanda que está dada por Q igual a 1000 por P a la menos 0.5 por T a la menos 0.4. Y tenemos los datos que nos da el problema. Entonces tenemos también para calcular esto tenemos la fórmula de Q2 sobre Q1 igual a P2 sobre P1 a la menos 0.5 por T2 sobre T1 a la menos 0.4. Sustituyendo en la fórmula tenemos que nos da un resultado de 74.5%. Entonces la demandaría bajaría un 25.5%. Pero el ingreso total subiría un 49%. Si se propone una demanda lineal, entonces tenemos que Q2 menos Q1 sobre Q1 es igual a EP o elasticidad precio por P2 menos P1 sobre P1 más elasticidad tiempo por T2 menos T1 sobre T1. Este resultado nos quiere decir que la demanda bajaría un 40%, ya que con el doble de tiempo de espera, ahora los clientes preferirán escoger un bien sustituto, en este caso otro medio de transporte. Pero el ingreso aumentaría un 20% ya que la demanda baja, pero aún es alta y al aumentar el precio también aumentan las ganancias. Para el ejercicio 2.7.2, que es algo similar, utilizaremos un modelo de tipo Moria para así encontrar el tiempo que es mejor para disminuir a bordo del vehículo. Entonces, utilizando la fórmula, tenemos que el tiempo para abordar el vehículo, que es de 140 minutos, es igual a 1.048. Restándole el 1 nos da un 4.8%. Igual, para disminuir la frecuencia al servicio de la mitad, tenemos que es menos 1%. Y de la misma manera, intercambiando de trenes con la duración de 5 minutos, tenemos que es igual a menos 1.2%.
Para el ejercicio 2.7.3 nos dan la curva de demanda de una compañía de autobuses y nos piden calcular el ingreso total. Para esto se tiene que calcular la función de ingreso total y esto se obtiene multiplicando el precio por la cantidad. Después se tiene que encontrar una función lineal y esto se deriva para encontrar la ecuación del ingreso total. Una vez que se deriva se tiene que igualar a cero para maximizar la función, y aquí en este ejemplo nos dio que la cantidad es igual a 100. Entonces el ingreso total a lo largo de la curva es de 500 boletos vendidos por hora. En el ejercicio 2.7.4 nos dan la función de demanda y nos piden calcular cuál sería la demanda si la tarifa se reduce a 9 pesos. Aquí se utiliza la ecuación de elasticidad-precio, sustituyendo y derivando los términos correspondientes. Dice que si se reduce 1% en la tarifa, entonces hay un aumento de 0.2 en la demanda. Y si hay un aumento del 2%, entonces la nueva demanda será de 10.200. Entonces el ingreso queda como el ingreso nuevo menos el ingreso principal, y aquí el resultado fue que hubo una pérdida de 8.200. En el inciso B nos pregunta cómo afectará la demanda en el sistema de transporte público. Se hace lo mismo, solo que en lugar de derivar respecto al precio, aquí se deriva respecto al precio de A. Y pues aquí si se aumenta 1%, entonces hay 0.1% de aumento en la demanda, y un aumento de 3 pesos representa el 30% del costo original. Entonces un 10% en el costo del automóvil aumenta la demanda del transporte público del 1%. Ya por último, nos pregunta qué aumento en el salario de los automovilistas será necesario para cubrir los nuevos costos, derivando respecto al ingreso y sustituyendo todo. Se obtiene que un aumento en los automóviles del 1% disminuye la demanda de 0.25%. Al final se obtiene que el aumento del salario debería ser del 4%. Para el ejercicio 2.7.5 nos pide encontrar la demanda directa y la demanda cruzada. Entonces, aplicando la elasticidad, tenemos que nos da un valor de menos 0.6 en la demanda elástica. Y en la demanda cruzada, tenemos que esto es igual a menos 0.6, pero al ser negativa es un bien complementario, lo cual quiere decir que al aumentar su precio la demanda bajará. En el ejercicio 2.7.6 nos pide asumir el crecimiento anual en el Producto Interno Bruto del 4% en una elasticidad de la demanda ferroviaria con respecto al PIB de 1.4 y una tendencia positiva en el tiempo del 1% del tráfico por año. Nos pregunta cuál sería la demanda del servicio ferroviario de carga en este tramo en el año 2002, asumiendo tarifas y tiempos de viajes constantes. Para la solución de esto, sustituyendo la fórmula, nos da un igual de 7.76%, al igual que en el inciso B, aplicando las fórmulas, nos da un 7.84%. Para el ejercicio 2.7.7 nos pide que una compañía opera un servicio de transporte de pasajeros con 100 unidades de autobuses, cada uno con capacidad de 40 asientos. Se propone incrementar la flotilla un 20% y reducir los costos de servicio de 3 a 22 a 2.50 por viaje. Vamos a calcular el cambio en el excedente del consumidor y la elasticidad precio de la demanda. Tenemos que asumir un factor de carga del 90% y también que este mejora a un 95%. ¿Perdería dinero la compañía con la opción de mejoramiento? Y tenemos los siguientes datos, que son los precios, las unidades, las Q1, Q2, P1 y P2, que son respectivamente los precios iniciales y precios finales. Y entonces tenemos que Q2 es 4.560 pasajeros sobre hora y 2 es igual a 11.400 sobre hora, por hora pues, pesos por hora. Entonces si hacemos la resta de las I's,
tendríamos que una ganancia de 600 por hora. Y para cambiar el excedente del consumidor tenemos la siguiente fórmula, que sustituyendo los datos nos da serían 2.040 pesos por hora. Tendremos un cambio en el excedente de 2.040 pesos por hora. Para calcular la elasticidad precio de la demanda tenemos la siguiente fórmula, que es EP igual a Q2 menos Q1 por P2 más P1 sobre Q2 menos Q1 por P2 menos P1. Teniendo los datos, reemplazamos en la fórmula y nos da que tenemos menos 1.29. En conclusión, la compañía no perdería dinero. Como el precio disminuyó, entonces la demanda aumentó, tanto que la empresa ganó 600 pesos. Y como la elasticidad precio es menor a 1, entonces es un bien inelástico, ya que con una pequeña variación en el precio, la demanda aumenta. Y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.